Imagina caminar por una ciudad congelada en el tiempo, donde cada pared cuenta una historia, donde cada habitación guarda secretos de hace más de 2000 años. Hoy viajamos a la antigua Pompeya para explorar las joyas arquitectónicas de la época romana. Las domus, o casas romanas, y en sus muros y paredes, una explosión de arte y color, los vibrantes frescos. Un mundo de lujo, arte y misterio. Detenido por la furia del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Hoy vamos a explorar las casas más emblemáticas de Pompeya y, por supuesto, la increíble riqueza artística de sus murales. Descubriremos qué nos dicen sobre el amor, el poder, la religión y el día a día de sus antiguos habitantes. Si te gusta descubrir cómo vivían las civilizaciones antiguas, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para acompañarnos por las casas más fascinantes de Pompeya. Adentrémonos en algunas de las domus más icónicas de Pompeya, cada una con su propia historia y significado. Comenzamos con la majestuosa Casa del Fauno, una de las domus más grandes y opulentas de Pompeya, con más de 3000 metros cuadrados, abarca una manzana entera. Su importancia radica en su tamaño monumental y en la riqueza de su decoración, que denota el alto estatus de sus propietarios. Su imponente entrada ya anuncia la grandiosidad interior. Destaca el pavimento del tablinum simulando cubos en perspectiva. A esta domus, lo que la hace tan famosa es el impluvium o impluvio de tu atrio, decorado con la famosa estatua de un fauno danzando, que le da nombre a la casa. Es una escultura de bronce que representa a un fauno danzante, una criatura mitológica similar a un sátiro. Muy apreciada en la época romana, que representa un momento de alegría y celebración. Pero su verdadera joya es el impresionante mosaico de la batalla de Isos, de dimensiones colosales, que representa la victoria de Alejandro Magno sobre el rey persa Darío III. Es una representación detallada de la batalla y la huida de Darío. Está hecho con aproximadamente 1.9 millones de teselas, creando una imagen vibrante y realista. Este mosaico es un testimonio de la sofisticación artística y el interés por la historia y la cultura griega de sus dueños. Tiene dos peristilos, el más grande con 28 columnas, y dos grandes jardines, lo que ofrecía un espacio de esparcimiento y lujo inigualable en la ciudad. Contaba con 4 triclinios o comedores y baños privados o termas. Esta domus representa el máximo lujo de la aristocracia romana. En la entrada aún se aprecia la inscripción latina Hab, bienvenido. Los mosaicos y los frescos de la Casa del Fauno, aunque hoy menos conservados in situ, eran de la más alta calidad, en su mayoría datan del siglo II a.C. y del siglo I después de Cristo. La Casa de los Betti es un ejemplo excepcional de la vida de una familia de comerciantes prósperos, 2 hermanos libertos que se hicieron ricos vendiendo vino. Su importancia radica en la increíble conservación de sus frescos, que nos ofrecen una visión detallada de la mitología, la vida cotidiana y la decoración de la época. Sus frescos son quizás los más famosos y se le considera la Capilla Sixtina de Pompeya. Aunque no es tan grande como la Casa del Fauno, su peristilo es encantador, con fuentes y estatuas. Con patios elegantes de diseño simétrico. Sus habitaciones y el atrio estaban decorados con frescos vibrantes, reflejando el gusto y el estatus de sus dueños. También encontramos escenas de la vida cotidiana, como los amorcillos realizando diversas actividades laborales. Estos frescos no solo eran decorativos, sino que también comunicaban mensajes sobre la riqueza y los intereses culturales de los propietarios. Esta casa, entre las más ricas y famosas de la ciudad, está bajo la protección de Príapo, dios de la fertilidad y las ganancias. Las habitaciones privadas muestran un diseño arquitectónico pensado para impresionar a los visitantes. La Casa de la Fuente Pequeña es célebre por una característica muy particular, su exquisita fuente decorada con mosaicos de vidrio colorido en el jardín interior. La Casa della Fontana Piccola, también conocida como Casa de la Segunda Fuente o Casa de los Paisajes, se encuentra en la Vía de Mercurio. Muestra cómo incluso en casas de tamaño moderado, los romanos invertían en elementos de lujo y belleza. Representa el ideal romano de unir arte, naturaleza y espiritualidad en un solo espacio. La fuente era un elemento central del jardín o peristilo, proporcionando frescura y un sonido relajante. Hecha de mosaico y con pequeñas esculturas, es un ejemplo notable del ingenio romano en la creación de espacios exteriores encantadores. El agua fluía de una concha y caía en un estanque. La monumental Villa dei Misteri o Villa de los Misterios, es, sin duda, uno de los tesoros arqueológicos más importantes del mundo. Por la rica decoración de las paredes y del suelo, por la excepcional conservación de los frescos, y también por su propia estructura arquitectónica y ubicación. No es una domus urbana, sino una villa en las afueras de la ciudad, lo que le permitía tener espacios mucho más amplios y vistas espectaculares al mar. Es la villa suburbana más famosa de Pompeya.
Prácticamente todas sus paredes se encuentran decoradas con pinturas. Perteneció a una familia adinerada, probablemente dedicada a la agricultura y la viticultura. Sin embargo, la fama y el nombre de esta villa se debe principalmente a la grandiosa decoración pictórica de una de las salas, que representa 29 figuras de tamaño natural. Su nombre proviene de los casi 17 metros de frescos del triclinium comedor, que muestran el famoso friso de los misterios dionisíacos. Un significado profundo de transformación, fertilidad, muerte y renacimiento. Las figuras en tamaño natural, el uso del color rojo pompeyano, la riqueza de detalles, la maestría en la composición y la expresividad de los rostros la convierten en una obra maestra del arte romano. Sus frescos son de una belleza y misterio inigualables, y se presentan en una secuencia narrativa, creando una atmósfera dramática y envolvente. El conjunto representa una narrativa mística que aún hoy es objeto de interpretación. La casa del poeta trágico debe su nombre a este espléndido mosaico que muestra una escena teatral. Se ve a actores que se preparan para representar una tragedia. Es famosa por su mosaico del perro guardián con la inscripción, Cabe Canem, cuidado con el perro, en la entrada, un precursor de nuestras señales de advertencia modernas. Sus frescos también son notables, incluyendo escenas de la Ilíada. Por lo cual también es llamada la Casa Homérica o la Casa de la Ilíada. La casa de Menandro, una gran domus aristocrática con casi 1800 metros cuadrados, destaca por la grandiosidad de sus proporciones, las decoraciones pictóricas y los mosaicos del atrio, del peristilo y el larario o altar, con un nicho para el culto de las imágenes, maiorum, o imágenes de los ancestros. Con un peristilo impresionante y un conjunto de estancias que reflejan el estatus social de una familia de alto rango. Esta domus exhibe pinturas murales sobre mitología griega, como el de Acteón, y también frescos teatrales muy bien conservados, incluyendo la famosa escena del poeta y dramaturgo griego Menandro con un libro en la mano, que le da el nombre a la casa. En el atrio, frente al impluvio, se encuentra una estancia con paredes decoradas con frescos, un tríptico inspirado en la guerra de Troya. La muerte de Laoconte, estrangulado por una serpiente. Casandra intenta convencer a los troyanos de no dejar entrar al caballo de madera en la ciudad. Casandra se resiste al rapto de Áyax y Menelao se lleva a Helena. En los frescos de la habitación verde, están representados centauros persiguiendo a doncellas. Esta domus es un espléndido ejemplo del lujo en el que vivían las familias acomodadas de la época. La casa también contaba con un área termal privada y un espacio dedicado a asuntos económicos. Seguimos recorriendo sus calles y viendo las mejores residencias pompeyanas. La Casa de los Amorcillos Dorados, otra domus de gran lujo e importancia y una de las más elegantes de época imperial con un peristilo encantador, con columnas de mayor altura en un lado coronadas por un frontón y en cuyo centro hay un pequeño jardín con un estanque ornamental y una disposición que demuestra la búsqueda de la belleza en cada rincón de esta vivienda. Una casa señorial decorada con frescos y murales delicados y mosaicos hermosos en el suelo. El tablinum tiene pinturas con temas mitológicos. A la derecha se ve a Briseida, Aquiles y Patroclo. Y el suelo está decorado con un mosaico con rosetón central, de diseño geométrico en blanco y negro realzado con teselas de colores. Tenía habitaciones con ventanas que daban al jardín trasero, las cuales daban luz y ventilación. El cubículum o dormitorio tiene paneles centrales con escenas mitológicas de gran nivel de calidad y en los paneles laterales hay pequeños medallones con retratos. La religiosidad del peristilo está marcada por la presencia del templo del larario o altar de la casa, para el culto doméstico tradicional. El lararium tiene columnas de mármol y muchos detalles en el frontón, decorado con pilares, cornucopias y el arco. El jardín estaba decorado con relieves y esculturas de mármol, algunos son originales griegos. La habitación que da nombre a la casa está junto al lararium. ¿El nombre de esta casa? Lo debe a un detalle especial, discos de vidrio con láminas de oro en las que están grabados pequeños ángeles, llamados amorini, amorcillos o cupidos. La casa de Venus de la Concha, ubicada en la Vía de la Abundancia. Cerca de la palestra principal. Denominada así por la pintura más representativa de la casa. Destaca el peristilo por su famosa pintura de Venus navegando en una concha. El fresco principal representa a Venus, la diosa protectora de Pompeya. Es una pintura de gran magnitud escenográfica para dar al espectador sensación de tridimensionalidad. Esta figura se encuentra acompañada por el dios Marte, muy venerado por los romanos. A la izquierda del mural y a la derecha del fresco, se encuentra una fuente sobre un pedestal, que da de beber a numerosos pájaros. La casa de Julia Felice, fue creada por la unión de varias casas y el complejo ocupa 5.800 metros cuadrados. La villa se organiza alrededor de un amplio jardín, porticado en un lado.
Detrás de esta zona está una zona de termas o baños y una piscina al aire libre que contaban con todas las instalaciones necesarias y se alquilaban para uso público. Detrás de la villa hay una amplia zona de cultivo. Una parte del solar estaba dedicado a una extensa huerta y jardín. La propiedad incluye un termopolium y una caopona contigua, que se abre a la vía de la abundancia. Este termopolio tiene un mostrador de mármol en forma de L. En el centro del jardín podemos ver una larga fuente de agua que se cree que representa el canal Canopus en Egipto, atravesada por 3 pequeños puentes, y con pequeños huecos donde se criaban los peces. Tiene un triclinio de verano que cuenta con los divanes revestidos de mármol. También se aprecia una cascada revestida de mármol, a cuyos lados se abren 2 nichos. En el atrio, se abre un largo corredor porticado que da acceso a una serie de estancias en su lado este, mientras que por el lado oeste discurre un gran jardín central. Este espacio verde se asemejaba al de los gimnasios griegos. Casa y Termopolium de Lucius Vetutius Placidus. Es un excelente ejemplo de cómo en Pompeya se combinaba una vivienda con un local comercial de comida, el Termopolio. El Termopolium era un establecimiento similar a un restaurante de comida rápida moderno, donde se podían comprar bebidas y comidas calientes para llevar o para comer allí mismo. El mostrador del Termopolium se construía con losas de mármol o piedra, en las que se insertaban grandes jarras conocidas como dolia que se utilizaban para almacenar alimentos y bebidas. En el Termopolium de Vetutius Placidus vemos el mostrador y justo enfrente un lararium pintado de rojo, dedicado a los lares o dioses protectores de la casa, en el que se representan al genio de la casa, figura central, a la izquierda Mercurio, dios del comercio, y a la derecha, Baco, dios del vino. Debajo de la escena principal hay pintadas 2 serpientes enfrentadas a un altar. La casa del dueño se extendía en la parte trasera. En torno al atrio, hay un pequeño cubículo o dormitorio, con paneles centrales con figuras de aves. Mientras que el mostrador estaba en la vía de la abundancia. El Termopolium de Vetucio Plácido muestra las actividades cotidianas de los antiguos pompeyanos. La Casa de la Gran Fuente. Es una de las residencias más fascinantes de Pompeya que ofrece una visión del gusto estético y la opulencia de sus antiguos habitantes. Su nombre proviene de la impresionante fuente que está en la pared del fondo del jardín. Está totalmente revestida de mosaicos de teselas de vidrio policromadas con incrustaciones de conchas marinas, que creaban un efecto deslumbrante cuando el agua fluía sobre ellas. Decorada con una estatua de bronce de un geniecillo alado con un delfín colocado sobre una basa circular en el centro de la pila. Y a ambos lados, máscaras teatrales de mármol. Casa de Pacius Proculus. Es una domus de tamaño reducido, pero con un gran peristilo y un atrio toscano con impluvio y compluvio cubierto con un gran mosaico. El mosaico del suelo presenta un diseño con diversos motivos geométricos y de animales, especialmente, aves. El mosaico en blanco y negro, enmarcado con cenefas, se extiende hasta la entrada, donde se encuentra la imagen de un perro atado que protege la casa. Además de las que ya hemos explorado, Pompeya alberga muchas otras domus fascinantes que vale la pena mencionar brevemente, cada una con su propia singularidad. La Casa del Ara Máxima. Consta de varias habitaciones dispuestas alrededor del atrio y tiene 2 plantas. También se le conoce como la Casa de Narciso por la imagen que decora el tablinum. El nombre de la casa deriva de la pintura al fresco de Hércules de pie ante un altar, identificado con el Ara Máxima. Casa de Triptólemo. Fue una suntuosa domus con 2 atrios y 2 peristilos, que albergaba una sala de juntas y áreas privadas, compuesta de un sector de representación y otro privado. El nombre de la casa lo recibe de un célebre fresco de Tritólemo, héroe de la mitología griega encargado de transmitir el arte de la agricultura. La estancia más importante tiene el suelo de mosaico con una decoración excepcional de cubos en perspectiva. La casa se inserta en un bloque que luego se convirtió en una sola propiedad al anexarse la cercana casa de Rómulo y Remo. La casa de Triptólemo se abre a una de las zonas más prestigiosas de la ciudad, frente a la basílica y cerca del foro, centro de la vida política y comercial. También se conservan 2 fragmentos de mosaicos grandes recuperados durante la excavación de las termas suburbanas. Casa de Rómulo y Remo. La casa presenta una planta tradicional, la entrada conduce al atrio con impluvio, rodeado de estancias privadas. Su nombre proviene de un fresco con la loba amamantando a Rómulo y Remo, fundadores de Roma. El fresco de animales en actitud dinámica, muchos de ellos salvajes, como felinos y aves, en paisajes naturales estilizados. Casa de Marco Lucrecio Frontone. Es una de las casas más bonitas. Aunque modesta en tamaño, tenía 460 metros cuadrados, la fachada era sencilla, pero bastaba cruzar la puerta de entrada para ver los signos de la riqueza del propietario. Es conocida por poseer algunas de las pinturas más exquisitas de la ciudad.
Son famosas sus composiciones mitológicas como el pequeño cuadro sobre Ariadna y Teseo que decora una de las habitaciones. Se pueden admirar pinturas que decoran el gran triclinio y el tablinum está decorado con el triunfo de Baco y Ariadna y los amores de Venus y Marte. Estos se complementan con representaciones de villas costeras, un tema particularmente popular. Casa de Leda y el Cisne. Llamada así por el fresco en uno de los dormitorios, en el que se representa a Júpiter transformándose en cisne y a Leda, la mujer de Tindáreo, rey de Esparta. Del doble abrazo, primero con Zeus y luego con Tíndaro, nacieron los gemelos Cástor y Pólux, Helena y Clitemnestra. La estancia está decorada con valiosos frescos de motivos vegetales. Casa de Octavius Quartio. Esta casa también es conocida como la Casa de Lorellos Tiburtinus. Es famosa por su arte bien conservado, principalmente en las pinturas murales y en sus grandes jardines. Posee un comedor al aire libre conocido como el Biclinio. Los frescos de los muros inferiores del biclinio representan a Narciso en la fuente, a la derecha, y a Píramo y Tisbe, los dos amantes que se suicidaron, a la izquierda. La sala terminaba en un santuario elevado o ninfeo. Conserva un hermoso jardín con canales y estanques. Con estatuas de las musas, como Mnemosine. Casa de Marcus Epidius Rufus, la casa se construyó sobre una terraza elevada a 1 metro de altura con respecto al nivel de la calle. Tiene un atrio rectangular con columnas dóricas de 4 metros de altura, dispuestas alrededor de un impluvium central. En torno al atrio se distribuían las habitaciones residenciales, a cada lado se sitúan 2 salas enfrentadas, cuyas entradas se encuentran decoradas con 2 columnas dóricas. Casa del Larario de Aquiles. Destaca el Larario de Aquiles, evocando episodios de la Guerra de Troya, donde se puede ver el duelo de Héctor y Aquiles. Una de las habitaciones estaba decorada con un gran fresco con 2 elefantes guiados por cupidos que usan ramas de mirto, la planta sagrada de Venus, como riendas. Cada una de estas casas, desde las más modestas hasta las más grandiosas, contribuye a un panorama completo de la vida en Pompeya. Nos muestran la diversidad social, los gustos arquitectónicos y la riqueza de detalles que los romanos ponían en sus hogares. Casa de Casca Longus o de las imágenes teatrales. Las pinturas del atrio más importantes son de gran calidad y pertenecen al tercer estilo pompeyano, representan escenas teatrales inspiradas en las comedias de Menandro y en las obras de Eurípides. A un lado del impluvium se encuentra la mesa, sostenida por 3 soportes de mármol con forma de garra de león, que llevan grabado el nombre de su propietario original, Publio Servilio Casca Longo, uno de los conspiradores que asesinaron a César en el año 44 a.C. Los frescos, representando escenas teatrales, son la característica más distintiva de la casa y la razón principal de su fama. Casa de los Sei. Esta domus es un raro ejemplo de una casa de estilo samnita tardío, datada en el siglo II a.C. Pertenecía a la familia Popidi, ligada al comercio de vinos y a la vida política. Es una de las casas más grandes de Pompeya, con 2.970 metros cuadrados. Destaca por su diseño complejo, la riqueza de sus decoraciones, sus 2 atrios y sus 3 peristilos en diferentes niveles. La entrada conduce a un pequeño atrio con columnas. El impluvio está realizado con fragmentos de ánforas colocadas de canto, una técnica muy difundida en Grecia. En el pequeño jardín, la pared del fondo está decorada con animales salvajes, un tema muy acertado en la decoración de espacios abiertos. Las paredes laterales representan paisajes egipcios con pigmeos y animales del delta del Nilo. Lo que indica una conexión del dueño de la casa con el mundo egipcio y el culto a Isis, muy extendido en Pompeya en los últimos años de la ciudad. Casa de los mosaicos geométricos. Es una gran domus con más de 60 habitaciones y una superficie de 3.000 metros cuadrados. La entrada principal se abre al atrio con impluvium. Al otro lado del atrio está el tablinum, que daba acceso al pórtico y al gran peristilo. En el triclinium comedor formal, también hay indicios de decoración mural. En este espacio, los patrones están combinados con elementos arquitectónicos pintados que imitan estructuras en perspectiva, muy típico del cuarto estilo pompeyano. Esta domus se desarrolla escenográficamente con una serie de terrazas en 2 niveles que aprovechan la pendiente natural del terreno, ofreciendo al huésped una vista panorámica del Valle del Sarno. Presenta una rica decoración de suelo con mosaicos blancos y negros con laberintos y dameros. También destaca su mosaico con motivos geométricos. Casa del oso herido. Esta domus data de mediados del siglo I después de Cristo. Debe su nombre al hermoso mosaico con un oso herido colocado en la entrada, que está flanqueado por la inscripción de saludo, Hav, con la que el propietario recibía a sus invitados. Al fondo del pequeño patio, en medio de un gran fresco que representa un jardín con un jabalí y un lobo a los lados de un árbol, hay una colorida fuente de mosaico,
que muestra a Venus recostada dentro de una concha y debajo a Neptuno, el dios del mar, en medio de un fondo marino lleno de peces de todo tipo. Casa de Marco Lucrecio en la Vía Estaviana. El rasgo más característico de la casa es el pequeño jardín que domina el atrio desde arriba. En la parte trasera del jardín se encuentra una elegante fuente de mármol, visible desde la entrada de la vivienda, que albergaba una estatua de Sileno, de la que brotaba agua en una cascada escalonada. En el jardín, alrededor del estanque circular se colocaban 4 ermas y estatuillas en mármol de cupidos y silenos de varios tamaños. Casa de Cirico. La exedra, donde los invitados disfrutaban de festines, está rodeado de hermosos frescos con temas mitológicos inspirados en la guerra de Troya. Mientras que, en el suelo de la entrada, se lee la auspiciosa inscripción, Salve Lucru. Bienvenido dinero. Casa del Ancla. Llamada así por el mosaico de un ancla en el suelo del vestíbulo. La parte posterior está organizada en 2 niveles situados a diferentes alturas. Un gran templete con representaciones de 2 timones y un altar dedicado al culto de Venus. La Casa de los Cubículos Florales, también conocida como Casa del Huerto o Casa de Euplia, es una casa pequeña pero elegante. En sus paredes se han conservado las pinturas de 2 limoneros y frutas provenientes de India y África. Casa de Fabius Amandio, constituye el típico ejemplo de casa pequeña para la clase media pompeyana, estrecha y alargada. Construido con bloques de piedra vesuviana y caliza del río Sarno. Casa de Panza. Con atrio, peristilo, tabernae o tiendas al frente y un amplio jardín interior. El peristilo tenía 16 columnas jónicas que sostenían el piso superior. Villa de Diomedes. Es una de las villas suburbanas más lujosas. Construida en 3 niveles, contaba con una vista panorámica del Golfo de Nápoles. Desde la entrada se accede directamente al peristilo con 14 columnas. Y así concluimos nuestro recorrido por las impresionantes domus y villas de Pompeya. Es asombroso pensar cómo la tragedia de la erupción del volcán Vesubio en el año 79 después de Cristo, preservó para nosotros un instante de la vida romana, permitiéndonos caminar por sus casas, admirar su arte y casi sentir la presencia de quienes vivieron allí. Las domus o casas eran expresiones de identidad, riqueza y cultura. Y sus frescos, esas explosiones de color y narrativa, son un testimonio atemporal de la creatividad humana y de la profunda conexión de los romanos con la mitología, la naturaleza y la vida cotidiana. Espero que hayas disfrutado de este viaje tanto como yo. Pompeya nos sigue hablando, nos sigue enseñando, y nos invita a reflexionar sobre la fragilidad del tiempo y la permanencia del arte. Explorar las domus de Pompeya es entender cómo vivían, sentían, y soñaban los romanos. Arte, arquitectura y vida cotidiana se entrelazan en cada mural, en cada columna, en cada rincón. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál de estas casas te impresionó más? ¿Cuál es tu domus favorita? Déjalo en los comentarios. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Si disfrutaste este viaje por las casas de Pompeya, dale like, compártelo con tus amigos, y por supuesto, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desenterrando los secretos de la historia. Hasta pronto.